¿Qué tal? Muy buenas tardes, profesor. Quien le habla es el alumno Roger García Orihuela. Soy integrante del grupo número 4 y en esta ocasión voy a hablar un poco del informe previo del número 4, ¿no? El cual vamos a ver lo que es todo lo que es modulación y demodulación AM y FM. El grupo está compuesto por 4 integrantes, de los cuales ha hecho una distribución de manera equitativa, ¿no? En el aporte a este informe previo. En esta ocasión me tocó a mí todo lo que es la parte inicial, el tema de objetivo, el hablar un poquito de la teoría, el hablar cómo funciona, ¿no? Como es un informe previo, vamos a tratar de no entrar mucho en detalle, ya que en el informe final, que se va a presentar también estos días, ahí sí, no ahondaremos ya más a fondo el problema en sí, la solución en sí, los gráficos en sí y todo, sobre todo, la experiencia, ¿no? Que uno de una otra manera ha visto en el laboratorio. Y eso es lo que en realidad es uno de los objetivos grandes del tema del laboratorio, ¿no? El cual nosotros podamos, de una manera ya presencial, más allá de la parte teórica, ver cómo funciona todo, el tema de los ruidos que hace que afecte de una otra manera la sonda, ¿no? Porque al fin y al cabo acá lo que vemos son los espectros, o sea, ondas de forma visual, ¿no? Más no tangible. Bien. Vamos a empezar. Somos 4, acá está todo bien detallado. Y empezamos. En la parte de la introducción, ¿no? La introducción mayormente abarca algo de forma general, ¿no? En lo que, cómo llegamos a la problemática en sí. Bien. A ver, yo quería empezar, ¿no? Comentando un poquito. Es importante, primero, recordar que la modulación es un proceso fundamental dentro de los sistemas de comunicación, ya que permiten transmitir señales de baja frecuencia, conocidas como señales de información, utilizando una señal portadora de mayor frecuencia. Esto es, ¿no? Lo que nos facilita en la propagación. También, ¿qué hacemos? Reducimos la interferencia, optimiza el uso del espectro y permite la adecuada operación de antenas y canales de transmisión, tanto AM como FM. ¿Ya? ¿Qué más? También, ¿no? Formamos parte de las técnicas de modulación analógicas más empleadas. Históricamente han sido base de desarrollo de las tecnologías modernas. Hoy en día, no todo lo que tenemos en realidad gira en torno a esta matemática de una otra manera que vemos. A ver, vamos a hablar un poco lo que he puesto acá, ¿no? La parte de introducción del tema. Mayormente quería enfatizar, ¿no? O sea, todo el desarrollo que hoy en día conocemos en tema de redes, de tecnología, toma como base o como un pilar todo lo que se está comentando referente a la modulación y demodulación de ondas en el fondo. Bien. Las modulaciones también, ¿no? Nos permiten transportar señales de bandas de bajas frecuencias a más elevadas para facilitar la propagación, multiplicación, reducción de interferencias y adaptaciones a antenas físicas, en los cuales procesos inversos de modulación se recupera la señal original mediante detectores coherentes y no coherentes, dependiendo, ¿no? Del tipo de modulación. Bien, también quería acá mencionarlo en el tema del objetivo, siempre se ha puesto el objetivo de esto, ¿no? Entre los objetivos más principales considero yo que es comprender y analizar, ¿no? El comportamiento teórico y práctico de la modulación y demodulación analógica en AM y FM. ¿Qué más? También identificar, ¿no? Identificar el principio de funcionamiento de la modulación M y FM, examinar las ecuaciones que escriben las señales moduladas, analizar el espectro y ancho de banda de dicha en cada técnica, explicar también los métodos de modulación coherente y no coherente, ¿no? Y también la relacionar, ¿no? Con la experiencia, la parte teórica que se ha visto con el laboratorio, que eso también es un objetivo fundamental y también sería nuestro punto de partida en sí porque estamos aplicando prácticamente todo lo que se ha visto. Bien, vamos a empezar ahora a hablar un poquito de los fundamentos teóricos, ¿no? Bueno, ahí he puesto un texto de bibliográfico que para mí es uno de los mejores, también lo voy a detallar ahí. Vamos a hablar un poquito de la modulación M. Esta modulación se caracteriza porque la amplitud de la portadora varía de forma proporcional a la señal moduladora, mientras que la frecuencia permanece constante. Como resultado de este proceso, ¿no? La señal modulada está compuesta por una portadora acompañada de dos bandas laterales que contienen la información del mensaje. La separación de estas bandas laterales define el ancho de banda de transmisión. Toda esta parte del texto que estoy comentando también se le puede dar ahí y acá están las ecuaciones, ¿no? Que nos acompañan a esto.
Bien, listo, ¿qué más? También no mencionar que un aspecto importante en AM es el índice de modulación, que determina qué tanto varía la amplitud de la portadora. Cuando dicha variación supera los límites adecuados, se produce el fenómeno conocido como sobremodulación, lo que genera distorsión y pérdida de información. Otro punto relevante es que desde un punto de vista energético, la mayor parte de la potencia se concentra en la portadora, a pesar de que ésta no transporta información, lo cual vuelve a M menos eficiente. ¿No? Bien, acá está, esa puede detallar todo lo que está comentando. ¿Qué más? En el proceso también inverso, ¿no? Hay que aclarar esto. La modulación AM consiste en recuperar la envolvente que contiene la información original. Este proceso puede realizarse mediante detección coherente o mediante detectores de envolvente, que es el método más utilizado debido a su simplicidad, aunque también no implica mayor sensibilidad al ruido. Por estas razones, AM se utiliza principalmente en radiodifusión tradicional, aplicaciones aeronáuticas básicas y sistemas donde la simplicidad es prioritaria. Este sería prácticamente el resumen de la teoría que he puesto ahí, ¿no? En el tema de modulación y modulación AM. Como se ha le he recalcado, ¿no? Acá están las ecuaciones que se ha planteado también, ecuación de la portadora, que es una función de un sinusoidal, ecuación de la portadora, ecuación general de la señal AM, y así. Ahora vamos a comentar un poquito de la modulación y de modulación FM. A ver, hablando de la modulación FM, podemos decir, ¿no? Es una técnica que se basa en la variación de la frecuencia instantánea de la portadora en función del mensaje, mientras su amplitud permanece constante. Esta característica hace que la información no se vea afectada por perturbaciones que modifiquen la amplitud, lo que le otorga a FM una elevada resistencia al ruido y una calidad de transmisión superior. En FM, el espectro de la señal modulada no se limita en las bandas laterales, sino que aparece conformado con múltiples componentes cuya amplitud se distribuye según coeficientes de Bese. Esto significa que FM ocupa un mayor ancho de banda, el cual se aproxima mediante la conocida regla de Carso. A pesar de este mayor requerimiento espectral, la robustez frente al ruido y la fidelidad de transmisión hacen que FM sea ampliamente utilizada en sistemas de radiodifusión de alta calidad, comunicaciones móviles, enlaces aeronáuticos y aplicaciones donde la claridad del mensaje es esencial, ¿no? O sea, en esta primera parte podemos prácticamente decir que el FM es muy superior a la M. ¿Qué más podemos decir, no? A ver, con respecto a la demodulación de FM, esta consiste en transformar las variaciones de frecuencia nuevamente en una señal proporcional al mensaje. Entre los métodos más empleados, ¿no? Encontramos los detectores por derivación, los detectores cuadráticos, los detectores sistemas basados en lazo de enganche de la fase. Este último es el más preciso, ya que sincroniza la fase de frecuencia del oscilador local con la señal recibida, generando una señal de error que corresponde directamente con la información transmitida. En términos comparativos, podemos afirmar que AM es más simple, pero menos inmune al ruido, mientras que FM requiere mayor ancho de banda, pero proporciona una transmisión más estable y más confiable. Ambos métodos representan una base esencial en el estudio de comunicaciones analógicas y permiten comprender la transmisión hacia técnicas de modulación digitales más avanzadas, ¿no? Eso es lo que se puede, de una otra manera, entender y comentar sobre lo que es la modulación y demodulación de FM. Bien, también se ha puesto acá un pequeño gráfico que se ha encontrado en la web, siéndole sincero, y también algunas ecuaciones, ¿no? Que ya más adelante se van a detallar mucho más con el tema de las simulaciones. Bien, esta sería bueno, ¿no? Acá como objetivo se ha aclarado todo, también se le va a agregar todo lo que demanda el informe final, ¿no? ¿Qué más? Pues algún comentario como un informe previo, ¿no? Uno tiene que ir ya sabiendo por lo menos las definiciones a la parte de laboratorio. Así cuando se ven algún tipo de característica, cuando se vean algún tipo de dato, tranquilamente uno pueda comprender lo que se está viendo y tranquilamente, ¿no? Llevarlo, como quien dice, a la parte matemática y también apoyar el resultado
de la pantalla, como se dice, también con los cálculos matemáticos. Ya que a fin y a cabo una simulación es en base a los datos que uno mismo o el sistema lo pide, ¿no? Bien, esta sería la parte introductoria, la parte teoría, la parte de objetivos de este informe 4 que se va a presentar, ¿no? Por mi parte, hasta acá llega mi contenido y luego ya le compete a mis compañeros demás, ¿no? Así que eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Roger García y gracias y doy pase a mi compañero, ¿no? Para que siga con la exposición. Gracias. Ya, ok. Ahora me toca explicarles sobre los circuitos básicos utilizados en la modulación y demodulación AM. La modulación AM, como ya había explicado mi compañero, consiste en variar la amplitud de una portadora según la señal de información. Y la demodulación es el proceso inverso, recuperar el mensaje desde la señal recibida. Ok, como en los circuitos de la demodulación AM, voy a presentar tres, tres circuitos. Ok, primero, modulador AM con diodo. Aquí vemos el primer circuito, el modulador AM con diodo. Es uno de los más sencillos y económicos. El diodo mezcla la señal de audio con la portadora mediante rectificación parcial. Se usa en transmisores simples o educativos. Ok, ahora después, como segundo tengo el modulador AM con transistor. Este es el de modulador este, con transistor. Ya, ok, en este caso la señal de audio controla la corriente del transmisor y eso hace que cambie la amplitud de la portadora. Tiene mejor eficiencia que el modulador anterior y se usa en transmisores AM básicos comerciales. Ya, después aquí tenemos el modulador balanceado. Yo tomé el MC1496. Em, este tipo de modulador elimina o reduce la portadora, lo que lo hace más eficiente. Se utilizan circuitos integrados como el que he escogido. Se usa en aplicaciones profesionales y sistemas más modernos. Ok, y ahora voy a explicarles sobre los circuitos de modulación. Ya bueno, eh, ya. Primero está el detector de envolvente o en inglés el envelope detector. Usa un diodo y un filtro RC para recuperar el envolvente de la señal, que es el audio original. Es el método más utilizado en radios AM tradicionales. Ya. Luego está el detector de pico, que es una, es una mejora del detector de envolvente. Hay dos casos, el de media onda y el de onda completa. Ya, este permite extraer mejor los máximos de la señal, lo que reduce la distorsión cuando la señal de la portadora es débil. Ya, y por último, ay, y por último, el detector, el detector síncrono o product detector. Ya. Em, Aquí está su diagrama. Es que lo mostré su diagrama de bloques, así que eh, funciona como dice su nombre, Product Detector. Funciona multiplicando la señal AM con una portadora local sincronizada. Es el método más preciso y con menos ruido, usado en sistemas profesionales o señales muy débiles. En resumen, en resumen, los circuitos AM se dividen en moduladores y demoduladores. Los moduladores ajustan la amplitud para transmitir, mientras que los demoduladores recuperan la señal original. Cada circuito tiene diferentes niveles de complejidad y diferentes aplicaciones.
desde sistemas sencillos hasta equipos profesionales. Bien, buenas tardes, profesor. Yo voy a continuar con los circuitos de modulación y de modulación de FM, los que más se utilizan, los más conocidos. Bien, para tratar acerca del circuito de modulación de FM, claro, primero empezamos con los circuitos de modulación FM y que son utilizados en la transmisión FM, ¿no? Estos son, pues, aquellos que me generan la señal de ondas de FM. Obviamente, sabemos que bueno, obviamente sabemos cómo es una señal de onda FM y su diferencia con la señal de onda PM. Por lo tanto, eh, primero podemos observar un generador de, de FM, un modulador directo de FM sencillo, acá que tengo acá en la siguiente imagen que se observa. Este modulador de FM sencillo pues está conformado por un circuito tanque que es un condensador con una bobina y un oscilador LC. Ok, eh, pues esto cómo genera la señal FM. Lo que pasa es de que la fuente de sonido, que son ondas sonoras, este, la entrada, ¿qué es lo que hace? Es cumple la función de traducción o traductor, mejor dicho, ya que transforma la energía, no, las ondas sonoras en energía mecánica. ¿Y qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que hace la energía mecánica? Pues la energía mecánica que se genera acá va a provocar de que la separación de placas que hay en el condensador, pues no, se cambie, sea variable. Al modificarse al modificarse la distancia de las placas del condensador, pues obviamente su capacitancia va a variar. Si su capacitancia varía, pues de ese circuito tanque cambia su frecuencia de resonancia. Y si su frecuencia de resonancia cambia, afecta en la frecuencia de salida que el oscilador LC te puede arrojar. Y esa diferencia de frecuencia, esa desviación de frecuencia que se observa, es lo que genera la salida directa de FM. Este es un pequeño modulador directo de FM sencillo, claro, no se consideran muchas cosas, solamente lo que es la entrada del sonido, el circuito tanque respectivo y un oscilador LC que puede ser un oscilador de frecuencia, bueno, un oscilador pues de cristal, pero claro, si se utiliza de cristal hay que tener en cuenta que el cristal es inherentemente estable, por lo cual no provocar desviaciones de frecuencias considerables. Por eso hay que tener bien en cuenta que hay que saber qué tipo de oscilador se va a utilizar. Pero por lo menos es un esquema más sencillo para poder observar cómo se genera la salida de FM o la modulación FM. Ahora, existen tres métodos comunes para producir modulación directa de frecuencia. Primero hay que hacer el hincapié. ¿Qué es una modulación directa es una modulación directa de frecuencia? Es bien sabido por teoría, hay que entender, bueno, es bien sabido por teoría de que se puede obtener modulación o se puede obtener la señal FM a partir de la señal PM y al revés, a partir de la señal FM se puede obtener la señal PM. Obviamente que en el primer caso cuando obtenemos la señal FM a partir de la PM, significa que el FM no se está calculando de forma directa, por lo cual esa modulación se llama modulación indirecta. Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos modulación indirecta, no, eso es lo que se llama modulación indirecta. Pero en este caso, modulación directa es cuando nosotros establecemos una relación directa. Claro, eso es lo que se está buscando directamente, no se está buscando una consecuencia, sino que se está buscando directamente una relación directa entre la amplitud de la señal moduladora y la frecuencia de la salida, ¿no? Ok, esa es modulación directa, por lo cual podemos concluir de que no se observa una intervención del cambio de fase que se puede generar, sino pues directamente del cambio de frecuencia o desviación de frecuencia. Ahora,
De los modelos, pues tenemos uno que es el modulador con diodo varactor. En este caso, pues tenemos acá un ejemplo del diodo, bueno, de un circuito con el diodo varactor. Acá lo que podemos hacer hincapié sobre su funcionamiento es de que sobre el diodo varactor pues tiene su capacitancia propia. Este voltaje CC provoca una polarización en DC acá, sobre este lazo. Entonces R1 y R2 intervienen en la polarización CD de este lazo, ¿no? Y al provocar una polarización CD, pues provoca una polarización inversa en el diodo varactor. Esta polarización inversa va a provocar una variación en su capacitancia interna. Esa capacitancia interna va a disminuir o va a aumentar. ¿Y esto cómo se da? Pues esto se ayuda con la entrada de la señal moduladora. Pues la entrada de la señal moduladora se suma o se resta con la polarización CD que se observa. Y para ser más específicos, es una onda que bien se suma o se resta. Y la onda, pues, disculpa, a ver, claro, es una onda que bien se suma o se resta. Y pues las alternantes positivas van a provocar de que la polarización aumente. Y si la polarización aumenta, entonces la capacitancia interna va a disminuir. Y si la capacitancia interna del varactor disminuye, eso quiere decir de que, claro, si la capacitancia interna disminuye, eso quiere decir que la frecuencia, eso quiere decir, claro, que la frecuencia de oscilación del oscilador, pues no, pues va a aumentar, ¿no? Igual sucede con las alternancias negativas, que pues son estas partes de la señal moduladora, o mejor dicho, de la señal que se obtiene luego de la polarización CD al entrar a la señal moduladora. Y pues ese cambio, esa desviación de frecuencia que se genera en las alternancias positivas y en las negativas, son lo que generan la salida de FM. Pero hay que hacer un hincapié muy importante, de que acá se utiliza un oscilador de cristal. El oscilador de cristal, así como dije anteriormente, es algo inherentemente estable, o sea que no va a generar desviaciones de frecuencia muy, muy considerables, por lo cual ya se encuentra limitado. La desviación de frecuencia que puede generar esto, el diodo varactor, se limita en base a lo que es el cristal. Por lo tanto, por el hecho de utilizar un oscilador de cristal que es estable, pues ya no vamos a poder obtener lo que es una desviación de frecuencia considerable. Entonces podemos decir que tenemos una desviación de frecuencia baja. ¿Eso qué quiere decir? Que se relaciona con un índice de modulación bajo. Este índice de modulación bajo, pues me sirve, uno puede preguntarse, y pues sí, hay aplicaciones que utilizan circuitos de índice de modulación bajo, por ejemplo, la de teléfonos celulares. Claro, la de teléfonos celulares. Y bueno, teléfonos celulares donde se utiliza la telefonía inalámbrica. En esas aplicaciones sí se pueden utilizar, donde es necesario un índice de modulación bajo. Ok, luego seguimos con, disculpen, la moduladora de FM de reactancia. Este modulador de FM de reactancia, vemos la diferencia que se utiliza lo que es un JFET, o mejor dicho, un transistor. En este caso utiliza un JFET. ¿Y qué es lo que hace este JFET? Pues va a modificar la reactancia observada desde el circuito tanque. O sea que en esa parte tenemos el circuito tanque. Ya, y para este lado tenemos una reactancia una reactancia variable. Y esta variabilidad es consecuencia del uso del condensador. Ya sea pues mediante la polarización que se le da acá, obviamente. Eso ya obviamente ya se estudió o se ha estudiado en otros cursos, donde observamos cómo la capacitancia de este mismo la reactancia de este mismo va a modificar, o puede llegar a modificar pues esa reactancia de acá, y a su vez modifica lo que es la reactancia del oscilador tanque. Y al modificar la reactancia del oscilador tanque, cambia su frecuencia de estabilidad o frecuencia de oscilación. Y al hacer eso, pues obviamente al modificar
al ir modificando su frecuencia de resonancia del oscilador tanque, va a provocar una desviación de frecuencia. Entonces si se observa una relación directa entre estos dos. Acá tenemos el diagrama eléctrico de un modulador de reactancia JFET. Ahora, con respecto a esto, pues eh, este tipo de modelos puede generar una reactancia una desviación máxima de frecuencia de 5 kHz, según tengo entendido. Por lo cual sí sería algo, digamos, sería pues relacionado con un índice de modulación, sí, medio, digamos medio, no es tan bajo como el de acá, pero igual, pues que tiene ciertas limitantes con respecto a esto. Con respecto pues a con respecto a lo que lo que vamos a ver después. Ya. Y luego pasamos a lo que es el modulador directo de FM en circuito integral lineal. Ya, para resumir, es un circuito en el cual se utiliza ¿cómo se llama esto? Un oscilador controlado por voltaje, y también se utiliza un LIC, que es un circuito integral lineal. La combinación de estos dos, oscilador controlado por voltaje y un LIC, ¿qué te va a provocar o qué te va a dar? Una señal FM. Sin embargo, la utilización de esto, su desventaja es de que te produce una potencia de salida baja, y que además es necesario circuitos adicionales para que pueda funcionar. Por ejemplo, filtros CL, filtros CRC y otros aspectos más, ¿no? Por lo tanto, esa es su gran desventaja, ¿no? Que la poca potencia que te da en la salida, y además la necesidad de tus circuitos que puedan ayudar que son necesarios para que pueda funcionar. Y acá he encontrado así una señal, una imagen de un circuito, y acá observamos lo que es un transmisor monolítico de Motorola. Y acá transmisor de FM circuito integral lineal MC1376, pero más específicamente es un transmisor monolítico. Acá pues podemos observar que su complejidad, ¿no? Su complejidad en su mismo circuito, que se utiliza un transistor auxiliar, también se utiliza el mismo integrador lineal, un oscilador controlado por voltaje, que es el VCO, y eso. Cabe resaltar que se trabaja en el rango de 1.4 a 14 MHz, y además puede llegar a obtener una desviación de frecuencia máxima de 150 kHz, así que es altamente considerable, o sea que es una modulación alta, y sí es algo factible utilizarlo, pero obviamente ya su complejidad de armado es mayor. Ok, y luego pasamos a lo que son transmisores directos. Así como lo que mencioné anteriormente, un transmisor directo es aquello en el cual la amplitud la entrada moduladora, o existe una relación directa entre la entrada moduladora y la frecuencia de la salida. Entonces, eso es lo que se genera, ¿no? O sea, que esa relación que se busca, que hay una relación directa entre estos dos. Y el transmisor indirecto, pues hay una relación directa entre la entrada y la fase, y esto indirectamente genera la desviación de frecuencia. Pero acá vamos a hablar un poquito más acerca de transmisor directo. En este caso tenemos un diagrama de bloques de un transmisor directo de FM de Crosby. Es un transmisor FM de banda comercial. Se utiliza, claro, se utiliza obviamente, ¿no? Esto podemos rescatar, pues acá que se utiliza, acá se puede rescatar, se aplican elevadores de frecuencia, que son multiplicadores de frecuencia. Tenemos nuestra frecuencia, claro, una frecuencia maestra, una frecuencia así inicial o de estabilidad, que es 5.1 MHz. Y luego pues acá tenemos lo que es multiplicador de frecuencias, se trata de elevar la frecuencia respectivamente. Al momento de elevar la frecuencia, otros aspectos como la desviación de frecuencia que se genera en la señal también se eleva. Y eso es lo que provoca, pues, es también lo que provoca que exista esa desviación de frecuencia. Ok, algo más a rescatar, pues es que se utiliza un oscilador cristal de referencia. A ver, ¿qué más?
Ah, luego, un transmisión indirecto. Bueno, acá solamente para mencionar que se utiliza un transmisión directo de FM de Armstrong. Es un ejemplo para poder generar una transmisión indirecta. O sea, se genera un cambio de fase y luego indirectamente se genera un cambio de frecuencia, que es la reducción de frecuencia. Y así se obtiene indirectamente la señal FM de salida. Y ahora, con respecto a circuitos de modulación, se puede hacer el hincapié que un circuito de demodulación, pues, es aquel que son circuitos dependientes de la frecuencia, diseñados para producir un voltaje de salida que sea proporcional a la frecuencia instantánea en su entrada. Eso quiere decir que pues se está demodulando la señal, o sea, de FM a la señal original que necesito. Es un diagrama de bloques de un receptor FM con doble conversión. Si nosotros hemos estudiado, un receptor AM, vemos que hay similitudes. Por ejemplo, en la fase de amplificación de RF, en la fase de mezclado, en la fase de RF a IF y esos aspectos, ¿no? Y ahora, para poder hacer eso, ¿qué se utiliza? Los discriminadores de frecuencia. Así que así hablamos más de circuitos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, ¿qué es lo que hace un discriminador de frecuencia? Pues traslada la señal FM a AM y luego o sea que de FM esto lo transforma a AM y luego utiliza un detector de envolvente, o sea que un detector de envolvente para poder obtener la señal que yo requiero, ¿no? Eso es lo que hace. Interesante cómo lo hace. Y pues vamos interesando los circuitos que se tienen. Y así hay varias técnicas que se pueden hacer, o varios circuitos que se pueden obtener. Que se pueden utilizar para obtener la señal FM. Tenemos, por ejemplo, el diagrama eléctrico de un detector dependiente. También tenemos el diagrama eléctrico de un detector balanceado por pendiente. Y diagrama eléctrico de un discriminador de Foster-Selby. Ese ya es antiguo, o sea que yo que he estado buscando, es algo del año, es del año 1940. Sí, es medio complejo realizar esto. Y existen otros más, por ejemplo, un diagrama eléctrico, bueno, también un discriminador por cuadratura, un discriminador que utiliza un LLP y otros aspectos más, ¿no? Y otros circuitos más que se utilizan. Y hay otros más, o sea, pero acá solamente estamos viendo lo que son, o mejor dicho, estamos observando lo que son los circuitos básicos y tratar de entenderlos. ¿Y qué es lo que hacen, no? Por ejemplo, acá ya expliqué que se utiliza el FM, que es para pasar de FM, bueno, que se utiliza el discriminador, que es para pasar de FM a AM, y de AM se utiliza un detector de envolvente para poder obtener la señal que necesito. Ok, y con eso pues daría por concluido. Bueno, un pequeño dato más es de que me había olvidado comentar, es de que acá, por ejemplo, claro, acá, por ejemplo, yo mencioné que utilizar un oscilador de cristal añade estabilidad. Y esa estabilidad va a provocar de que no tenga una desviación de frecuencia considerable. ¿Cuál es otra solución hacia eso? Pues es utilizar un control automático de frecuencia. Ese control automático de frecuencia, que es un ACL, creo, no, creo que ese se llama control automático o ACF, claro, creo que sí, control automático de frecuencia. ¿Qué es lo que va a hacer? Es de que creo que acá creo que es el control automático de frecuencia. Sí. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Pues va a provocar una diferencia entre, entre la señal, no, va a provocar una diferencia entre la frecuencia del oscilador y la frecuencia del oscilador, bueno, del oscilador de cristal de referencia. Esta resta de frecuencias pues va a insertar un voltaje de corrección ACD en la alimentación del circuito, ¿no? En la alimentación del oscilador. Y digamos que esta alimentación su objetivo es poder corregir algunos efectos que se pueden provocar, que se pueden generar. Y con eso, bueno, este lazo, claro, se llama AFC. Este lazo AFC pues se utiliza, ¿no? para poder, digamos, eliminar esa estabilidad que genera
genera pues una señal o que genera genera el utilizar el oscilador de cristal. Y con eso daría por concluido pues mi parte en la cual estoy explicando lo que son los circuitos de modulación FM y los circuitos de modulación FM, obviamente para su respectiva transmisión de FM y para su respectiva recepción de FM o receptor de FM. Sin más que agregar, muchas gracias. Buenas, profesor. En esta ocasión yo soy Esteban Juan Barroto Corpus y voy a continuar con la exposición con los circuitos y aplicación que hice con AM, FM y SSB, banda lateral única. Comenzaré con el circuito de modulación AM. Acá tenemos pues un circuito modulador AM donde la entrada que está aquí va a estar pues al capacitor por donde va a entrar la señal portadora y la entrada a esta resistencia que está por aquí, que pues va a ir al osciloscopio de color verde, es pues por donde va a entrar la señal moduladora, es decir, el mensaje o la información que se desea enviar. Y para simular este circuito pusimos dos fuentes, estas dos de aquí, correspondiente de 20 milivolts con esta frecuencia de 500 kilohertz y 5 voltios pico de 30 kilohertz. Y pues vamos a simular este circuito y también vamos a mostrar en el osciloscopio la salida, que va a ser la señal modulada entre este capacitor y la resistencia. Bueno, procedemos a correr el circuito y tenemos que abrir este osciloscopio de aquí. Tener en cuenta que si queremos cambiar este fondo de color, apretamos reverse y ahora sí, hacemos un single y aquí pues podemos observar que la señal portadora va a ser la señal azul y la señal verde que representa la señal moduladora se representa pues por la verde. Se observa pues que la portadora tiene frecuencia alta mientras que la moduladora tiene frecuencia baja, correspondiente como las fuentes que puse, 500 Hz y 30 Hz. ¿No? La portadora pues va a ser la señal senoidal con amplitud constante y va a tener una frecuencia mucho mayor. Por eso será esta la portadora. Y la moduladora será esta. Y bueno, ahora cerramos esto y ahora vamos a ver la señal modulada. Para eso, un momentito detengo y ahora sí corro y aprieto aquí. Otra vez reverse para tener el fondo blanco, una mejor apreciación de gráfica, single, para detenerlo en un intervalo de tiempo. Y ahora estamos viendo pues la señal modulada en AM, que se va a caracterizar por ser una onda sinusoidal de alta frecuencia por la portadora y pues la amplitud va variando en función de la señal moduladora y pues va a variar en el dominio del tiempo. Se va a observar una onda rápida, envolvente por la señal lenta, que va a representar pues la señal mensaje. Por lo tanto, se obtiene que la señal resultante siempre se representa como una portadora de alta frecuencia, cuya amplitud, como vemos aquí, es de forma envolvente. Bueno, eso correspondería al circuito de modulación AM y ahora pasamos al de modulación FM. Ya, sería este circuito de aquí. Este circuito modulador FM modula en frecuencia a la entrada del capacitor, que está por aquí, donde vamos a tener la señal portadora y por la resistencia que va a estar por acá. Ujú. Esta va a ser la portadora. Perdón, esa va a ser la moduladora. Y bueno, en cada extremo, cada entrada hemos puesto una, pues,
Esto se le llama un generador de señal, uno para cada uno. Y a la salida vamos a poner pues la señal entre el transistor y el inductor. Ahora, simulando en el osciloscopio, abrimos este y bueno, ya había hecho los cambios correspondientes para que se tenga una mayor apreciación. Y bueno, acá se va a tener que la señal azul es la señal portadora y la señal verde es la moduladora. Bueno, tener en cuenta que en FM la portadora debe tener una frecuencia mucho mayor que la del mensaje y la amplitud de la portadora se va a mantener constante y la señal moduladora va a producir un cambio pues proporcional a un desvío de la frecuencia. Bueno, y bueno, acá también tenemos la señal de salida, que va a ser esta de aquí. Esa es la que se tiene entre el transistor y, y pues el inductor. Va a tener esa forma pues porque se está viendo un cambio en las frecuencias, ¿no? Se va a pues, ver pues un índice de modulación FM que pues va a depender de entre el desvío de la frecuencia y la frecuencia del mensaje que estoy aplicando aquí. Bueno, tal como aquí estoy aplicando 100 kHz y aquí 600 kHz. Bueno, eso correspondería a la modulación FM. Ya tenemos el programa y ahora pasamos a una aplicación en MATLAB que hice. Aquí está. Sí, un momentito. Ya, ahora sí. Bueno, acá vamos a tener pues un programa que va a generar una señal SSB, Single Sideband de banda lateral única, donde vamos a usar un método de Hilbert. Acá pues lo que se quiere producir es una señal de mensaje con dos tonos, una señal SSB USB con banda lateral superior y LSB con banda lateral inferior. Bueno, definimos los parámetros, la frecuencia de muestreo para un tiempo de 50 milisegundos para la señal, la frecuencia de la portadora, el mensaje con las respectivas frecuencias que va a tener pues con esta forma, coseno, y pues acá vamos a definir la transformada de Hilbert. Entonces, notar que solo vamos a tomar la parte imaginaria nada más, por eso está imagine. Y eso lo vamos a guardar en una variable MH. Va a ser la componente de 90 grados. En una versión de cuadratura se va a ver, pues. Construimos la banda lateral única superior y la banda lateral única inferior con estas expresiones de aquí. USB de superior, LSB de inferior. Mostramos las señales de tiempo y frecuencia con estos parámetros de aquí. Y definimos pues las figuras. Procedemos a simular. Un momentito. Ujú, ya. Acá en la primera gráfica vamos a tener un mensaje en tiempo. Una señal compuesta por dos tonos de 400 y 1200 Hz, como ya lo definimos aquí. Mensaje de señales, de dos señales senoidales, 400 Hz y 1200 Hz. Y pues donde la gráfica va a mostrar una onda de baja frecuencia que va a tener una forma compleja. La segunda gráfica pues va a mostrar con la banda lateral única pues en la parte superior en tiempo, donde una señal de 8 kHz que va a pertenecer a la portadora
como ya lo definimos aquí también, 8 kHz, pues esto es lo que va a mostrarse, cuya forma se va a distorsionar por tener solo una banda lateral, que será la superior. Parece AM, pero no tiene envolvente simétrica. Es tipo, pues, banda lateral única. Y acá en el tercer gráfico vamos a tener un espectro de mensaje. Donde se va a ver picos, uno en 400 aproximadamente. Bueno, ahí está en 395. Bueno, cerca. Sí, la cosa es que se va a acercar a 400 Hz y el otro se debe acercar a 1200, ¿sí? Aproximado a 1200 Hz. Ambos en banda base. Ese sería mi espectro de mensaje con esos dos picos, 400 y 1200 Hz. Tenemos otros gráficos aquí, donde se va a ver pues un espectro de banda lateral única para el superior, donde aparecen picos de 400 hasta 8400 Hz, si mal no me equivoco. Bueno, sí, 8400 y tanto. Sí, sí, aproximadamente ahí se ve. Y pues también el otro se va por 1900, 1200 por ahí. Ahí está, casi aproximadamente. Y para banda lateral única inferior se va a tener pues los picos en 7600 aproximadamente. Sí. Y el otro en 6800 aproximadamente es. Solo se ve la banda lateral inferior. Bueno, un resumen de esto es que pues, este código va a generar señales de banda lateral única mediante el método Hilbert, donde pues la transformada Hilbert permite obtener un mensaje en cuadratura. Vamos a agarrar solo la parte imaginaria y al combinarlo con seno y coseno se eliminan las bandas laterales indeseadas. Y pues la gráfica va a mostrar el mensaje original, la señal de banda lateral única en tiempo y los espectros para la banda lateral única para el límite superior y límite inferior, donde pues se va a apreciar una banda lateral alrededor de la portadora. Por eso estamos teniendo estos picos correspondientes para cada límite. Y bueno, profesores, todo eso correspondería a mi participación para el informe previo con las aplicaciones para AM, FM y para banda lateral única. Gracias.